la carta de un religioso. Mi labor, pues, es tanto compartir una experiencia, un entusiasmo que tengo con esta autora, como un poco ayudar a interpretarla y también, obviamente, abrir preguntas y abrir muchos más caminos, porque me parece que Weil tanto le sugiere a nuestro pensamiento como a nuestro corazón. Y entonces, esa doble implicación me encanta de esta carta. Tiene preguntas muy buenas que además nuestro siglo lo vive y nuestra época todo el tiempo está en estas discusiones, aunque tal vez no con esta claridad. Creo que lo que le agradezco mucho a Weil es la claridad con que lo presenta. Sobre todo si no son católicos o se sienten levemente cristianos o son católicos, pero casi todos, lo digo en mi persona, por ejemplo, que soy una especie de católico por tradición, es decir, que a veces sé muy poco de mi propia tradición. Creo que Weil da muy buenos puntos para como cuestionar qué es eso de ser católico, justo porque ella, las preguntas que se hace es, ¿puedo entrar o no puedo entrar a lo que ustedes llaman Iglesia Católica? Entonces eso me parece fabuloso, que una persona con ese genio haya hecho estas proposiciones, estas tesis, y que vamos a poder revisarlas en 4 sesiones. Bueno, esta primera sesión les pedí por ahí en el grupo de WhatsApp que leyeran unas tesis. Bueno, los que lo leyeron, lo importante. Si no, vamos a recapitular, justamente va a ser mi labor. Son la 3, a la 6, a la 9, bueno, está numeradas. Entonces me gustaría, primero, o ante todo, abrir aquí los micrófonos sobre preguntas, intuiciones, cosas que también llegaron al corazón de lo que leyeron, o cosas que dijeron, esto no me va, o esto sí, claro que sí, por supuesto, Weil. Y cuando cerremos esta primera como mesa breve de discusión, tampoco se trata de que cada uno saquemos todo de nuestra alma y de nuestro ronco pecho, sino más bien preguntas puntuales o si hay, no sé si alguna emoción surgió, tanto positiva como negativa, es muy bueno. Después de esta ronda, que los voy a invitar a quien guste sumarse, no es obligatoria, pues, pero después de esta ronda, yo haría una pequeña presentación para como cerrar algunos puntos de lo que está en discusión en estos puntos, que he titulado algo así como el problema de la Iglesia Católica, y cerraremos más tardar 9:30 para que podamos dormir, también sobre todo pensando en la gente que está en Chile. 9:30 más tardar, entonces hacemos ya estamos, digamos, hemos cerrado la sesión y doy inicio con sus preguntas, participaciones y cualquier intuición, tanto afectiva como intelectual que han tenido de lo que han leído, que les pedí que leyeran de esta carta. Exacto, pueden levantar la mano y César, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Tengo 2 dudas en particular. La primera, bueno, primero me gustaría decir qué me pareció. Me pareció un texto magnífico, ¿no? Entonces a mí me parecieron cuestiones muy profundas que hace y también que nos invitan a reflexionar entre que es muy diferente hablar de religión e iglesia y la iglesia como institución, ¿no? Por lo menos esa fue mi interpretación, que la iglesia más como una institución religiosa determina ciertos parámetros para acceder o no acceder a la fe. Y aquí mi primer pregunta que me gustaría me ayudaras a resolver, Manuel. ¿En qué sentido podríamos decir que la religión determina justamente como institución estas normas de decir, tú sí puedes ser cristiano, tú no puedes ser cristiano, en tanto a lo profano y lo sagrado? Porque a mí me llama muchísimo la atención las primeras tesis en donde dice, bueno, es que los hindúes sí se querían bautizar, pero al final reniegan porque, ¿por qué? Porque les dicen, bueno, yo voy a seguir diciéndole a Dios en nombre de mi Dios, y entonces ahí hay una discusión, ¿no? En donde se vierte esto. Ellos son profanos. Esa es mi primera duda o mi primera pregunta. ¿En qué sentido Simone Weil identifica esto, no?
que decir solamente las puertas de la Iglesia Católica están abiertas a, a los que determinen o las que estén de acuerdo con nuestras normas sagradas, y a los profanos los expulsamos. Y la segunda pregunta es, ¿en qué sentido también podríamos interpretar que estas cuestiones que realiza Simone Weil están dadas con base en determinar a la Iglesia como una institución que, más que determinar el acceso a la fe, lo limita? Es decir, dice, bueno, aquí solamente entran quienes cumplen ciertas características y quienes no, bye. Entonces esas solamente serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Zaira? Hola, gracias. Bueno, yo voy a tratar de decir cómo lo comprendí y para como contrastar un poco y luego escuchar lo que compartan ustedes para ver si lo comprendí bien o no. Bueno, yo lo que creo que está diciendo esta filósofa es que la religión católica es pequeña, o sea, es como igual que muchas otras religiones, que en realidad lo que está haciendo nada más es como traer un mensaje que ya estaba antes en otras religiones y que ya estaba con los seres humanos y que se supedita a un espacio y a un tiempo, pero que ha querido totalizarse y que ha querido hacer creer de alguna manera que su mensaje es único y lo ha querido llevar a muchos lados con una efectividad nula cuando critica a las misiones, por ejemplo, y al contrario, lejos de llevar ese lindo mensaje, pues lo que hace es destruir todo a su paso, ¿no? Algo también que me parece interesante de lo que está diciendo y que cobra sentido con esto que dices de que son como todos los por qué sí o por qué no hacerse católica. También critica, por ejemplo, el hecho de que Cristo, al parecer, pidió que se llevara su mensaje a quienes creen en él, que ha habido una interpretación errónea de las palabras de Jesús, y por esa razón es que la iglesia ha tratado como de totalizar o de llevarlo a todas las culturas, a pesar de que cada cultura tiene ya, digamos, como su propia sabiduría y su propia narrativa y su propia presencia de Dios, ¿no? Vaya, básicamente lo que dice es, no necesito, y también cuando habla bien acerca de que no es necesario ser católico para tener acciones de amor y de fe hacia las personas que están sufriendo. Dice, una persona que actúa de buena fe hacia alguien que sufre, ya está relacionándose y está cerca de Dios, no necesita ser católica. Entonces, critica, por ejemplo, al argumento de Santo Tomás, que dice que con un solo artículo de fe en el del que tú no estés de acuerdo, ya no puedes pertenecer a la iglesia, ¿no? Entonces, pues básicamente creo eso, como que les está diciendo, oigan, pues esta creencia religiosa pertenece a un espacio y a un tiempo, no a todos, y en su afán de quererlo totalizar, lo que han hecho es destruir y no reconocer que lo importante que realmente tiene este mensaje de Cristo, pues ya está en muchas otras religiones y está en muchos otros espacios y en muchas otras personas, a pesar de que no sean de esta religión, ¿no? Entonces, para mí, así como cuando me fui para atrás, que se me hizo hermoso, muchos fragmentos se me hicieron hermosos, pero dice, no hay salvación sin nuevo nacimiento, sin iluminación interior, sin presencia del Espíritu Santo o Cristo en el alma. Por tanto, sí hay salvación fuera de la iglesia y posibilidad de revelaciones individuales o colectivas fuera del cristianismo. Y es ahí donde hace la petición o la propuesta de que hay que revisar la fe, ¿no? ¿Qué concepto se tiene entonces de fe en el interior de la iglesia? Y pues su respuesta va a ser, pues no necesito hacerme católica. O sea, yo puedo estar con Dios y puedo participar de este mensaje, pues sin necesidad de aceptar todas estas cosas que ustedes están diciendo, ¿no?
Entonces, pues la verdad es que lo disfruté muchísimo y sin embargo creo que hay fragmentos, detalles que no tengo muy claros y seguramente ahorita que expliques y que compartan mis compañeras y compañeros, a lo mejor los voy a clarificar. Gracias. Gracias, gracias. Rodrigo. Hola, buenas noches a todas y a todos. Fíjate que a mí me gustaría justo que me aclararas, o sea, un poquito de la lectura y un poco creo que en ese sentido iban mis cuestiones de la semana pasada. De pronto me parece que ella, bueno, está retomando la idea de que el catolicismo, pues quiere decir, es universal, ¿no? Y que está hablando de una realidad espiritual que tendría que ser universal, ¿no? Si se entiende en ese sentido, o sea, y no solamente un mensaje que pueda ser un mensaje concreto que pueda ser adoptado a todas las culturas, sino que ya está en todas las culturas, ¿no? En sí, ¿no? O sea, porque si tú crees que esta fe es universal, no podría estar como, más bien nada podría estar como exento de ella en ciertas medidas, ¿no? Esa parte me gustaría muchísimo que si nos la pudieras puntualizar, porque a mí lo que me entra como un poco de ruido quizá es por qué pensar a partir con este mensaje como centro y no otro, ¿no? Quizá, ¿no? O sea, porque lo que ella, por ejemplo, cuando está hablando de Osiris e incluso también del Antiguo Testamento, lo analiza como desde la perspectiva del mensaje de Cristo, ¿no? Cuando podríamos hacer lo mismo, quizá desde el mensaje de la Torá. A lo mejor es una pregunta un poco sosa, pero me llama la atención si después la pudieras así un poquito amplificar la explicación que nos diste la vez pasada. Sí, Gracias. sí, claro, sí. Tim. Sí. Hola, buenas noches. Tengo 3 preguntas concretas. La primera es, ¿ella reconcilia encarnación con reencarnación? Porque recordemos que son conceptos que desde nuestra fe parecen incompatibles. Quiero saber si ella en realidad derrumba esta dicotomía, esta separación, este divorcio, y lo unifica, porque habla, ¿no?, de que las encarnaciones han existido desde antes de Cristo. Mi segunda pregunta es, ¿qué conocimiento tenía ella respecto a historia de la iglesia? Porque, o sea, le da duro a Pablo, pues, ¿no? En cierto modo. O sea, le da una cachetada, ¿no? Como que el cristianismo no es de Jesús, es de Pablo. Y hemos sabido ya actualmente con historia que en realidad sí, pues el proyecto iglesia es muy paulina, ¿no? Quiero saber si ella profundizó en esos temas de historia de la iglesia. Y tercero, esta cuestión de ad gentis, donde Jesús manda a evangelizar, que también se sabe que puede hacer un añadido, ¿no?, de la comunidad del evangelista posterior. Ella en realidad también está reivindicando su tribu, o sea, su ser de nacionalidad, de algún modo ¿cómo lo puedo decir? Ella está reivindicándose como judía porque, o sea, ella da a entender que el mensaje parte desde la propia tribu judía, ¿no? Desde el propio Israel, ¿no?, hacia las demás personas. O sea, se cree como también especial, como a veces nos creemos nosotros. Esas son mis 3 preguntas. Wow, muy interesantes. Muchas gracias. Creo que tengo una manita más que de Miriam. Sí. A ver, yo solamente voy a compartir, no sé, un sentimiento, ¿no?, una impresión. Hace mucho tiempo yo vengo cuestionando esto de las normativas de la iglesia, de institucional, de los dogmas, ¿no? Y cada vez pienso que la iglesia católica se aleja más del mensaje, ¿no?, del mensaje de Jesús, más allá de que sea católico. O sea, la verdad es que no le encuentro nada de buena noticia, ¿no?, después de leer a Simone Weil, ¿ah? Nada de buena noticia.
eso ya estaba. Y esa cosa de que me preguntaba yo, ¿estoy dentro o estoy fuera? Porque de repente me sentía que estaba fuera. De hecho, alguna vez me comulgaron. Una vez me comulgaron porque por una cosa de que yo no quise tener más hijos, porque ya tenía 3 y me operé, pero por voluntad, no por una cuestión de salud. Entonces me comulgaron. Entonces siempre me sentía así, fuera o dentro, pero yo creo que estoy dentro del mensaje, de lo que creo que la Iglesia Católica como institución ya no cabe. Creo que si salió, ya no está, no está con el pueblo, no está caminando, no está en la calle. Así como yo digo ahora que aquí en Chile hubo un estallido social, yo digo falta un estallido católico, cristiano, Eclesiástico. porque no, yo veo que no, por eso que cada vez somos menos, digo yo, cada vez la gente cree menos, porque no la convencemos de nada, si al final es el actuar de cada uno, y tantas normas, tanta cosa que te ponen, que de repente o sea, te coartan tu libertad, te coartan tu pensamiento, tu decisión, o sea, en vez de liberarte, te encarcelan. Eso me queda, y me siento más tranquila ahora, porque creo que estoy dentro. Bueno, primero, muchas gracias por abrirte tu corazón, es súper valioso. Vamos a matizar cositas, sí, pero sin duda esa presión que sientes es fundamental. Escuchar a María, por favor. Hola, saludos desde Chile, acá María José. Primera vez que no pude estar en la sesión anterior, por eso estoy colocándome al día recién, no había tenido la posibilidad de profundizar en Simone White. Entonces, primero que todo, empecé a leer y antes de las tesis me quedé con la religión como fuente de consuelo, constituye un obstáculo para la verdadera fe. Y ahí quedé así como me hizo pensar mucho. Y lo otro, porque me falta profundizar todavía las tesis, creo que uno a veces espera cosas y puede que en el camino se va fluyendo, lo que es lo bueno también de estos espacios, pero creo que me puede ayudar a un poco a pasar de esa religión mal enseñada en mi infancia y adolescencia a la verdadera religión de la etimología del religar, es cierto, del volver a unir a Dios con el hombre, con el ser humano. Así que eso me gustaría, entre otras cosas, bueno, y conocer lo que es de Simone Weil, lo que pueda en este espacio. Gracias. Muchas gracias. Alejandra Jiménez. Sí, pues igual como un poco de lo que se ha comentado a mí, de las cosas que más me impactaron fue como de la vigencia, ¿no? De estas tesis que ella presenta, ¿no? De cuestionarse hasta qué punto la institución pues se convirtió en un espacio dogmático totalitario, ¿no? Que rompía totalmente como la práctica, ¿no? Del Nuevo Testamento al final del día, ¿no? De lo que se relata en el Nuevo Testamento, y como esta parte también que cuestiona y que también contrasta, ¿no? De las otras religiones y de las religiones previas, y como ella misma dice, ¿no? Pues la misma religión católica pareciera que toma como lo mejor de las anteriores, ¿no? Que ahí es donde está como el tesoro, ¿no? Del catolicismo, ¿no? Donde incluso ella quisiera que a lo que le gustaría pertenecer, ¿no? Eso me pareció como muy bonito. Y luego también como que lo que me dejó pensando muchísimo sobre todo fue esta situación de la desacralización de la vida, ¿no? Pensaba, o sea, esta mujer se cuestionó todo esto, ¿no? Como más allá de un rollo filosófico, como algo interno muy fuerte, ¿no? Como una necesidad muy fuerte de responderse todo esto.
Y pensaba que creo que se cuestiona esto, ¿no? Poco nos cuestionamos. No sé, eso me dejó como pensando, ¿no? La desacralización de la vida, del mundo, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante como todos estos planteamientos que hace, ¿no? Este cuestionamiento profundo a la religión católica y que es sumamente oportuno cada vez, ¿no? Estos cuestionamientos tan profundos. Cambio. Sí, digo, Alejandra, nos conocemos en otros ámbitos. Yo creo que, a mi gusto, Weil es una especie de pre-Illich, una especie de precursora de Iván Illich, también por su formación de la iglesia y su crítica, que también va a partir desde criticar a la iglesia para criticar a la modernidad. Ella no habla de la modernidad, pero básicamente está hablando de lo mismo. Lo vamos a ver, de hecho, en la presentación. Creo que no falta nadie más y ¿les parece si comenzamos? Para dar como un gran marco de lo que se trata esta ocasión. A ver, este es... Yes, ok. Nos quedamos... Bueno. Ok, aquí. ¿Ven lo mismo que yo? Ah. Sí. ¿Simone Weil, cartón religioso? Sí. Perfecto. Bueno, pues sí, intenté de manera didáctica que la carta entera fuera dividida como en 4 grandes secciones. Esta primera sección, que me parece importante porque la carta esa es su función, es revisar qué le está preguntando, qué se está jugando en torno a la Iglesia Católica, que es realmente a lo que le está preguntando a este sacerdote dominico en 1943. Entonces, me gustaría que revisemos esto primerito que dice Weil misma en la carta, ¿no? Dice Weil. Ahí. Voy a enumerarle pensamientos que constituyen un obstáculo entre yo misma y la iglesia. Le pido, entonces, importante, obstáculos entre ella misma y la iglesia. Cosa curiosa, y lo tengo que repetir siempre, esta es una carta personal, no es una carta hecha al Papa pública. Entonces, sí debemos dejarle un poco a Weil la libertad de libre conciencia de que aquí sí está hablando ella por ella. Entonces, tal vez cada uno de nosotros pudiera hacer su propia carta de obstáculos que tenemos con la iglesia. Eso, ¿no? Primero para salvarla un poco a ella y salvar un poco que no está haciendo una especie de, no quiere hablar de un concilio, pues, ¿no? Está algo muy personal, se está jugando. Pero 2, dice, le pido una respuesta firme sobre la compatibilidad e incompatibilidad de cada una de estas opiniones con la pertenencia a la iglesia. Es decir, cada una de estas tesis, 35, lo único que quiere en esta carta, que no se lo dan, por cierto, no recibe la respuesta, es si es compatible o no, o incompatible. Punto. Como quiera que sea, si hoy fueran públicamente expuestas estas ideas y condenadas por la iglesia, aquí, lo repito y lo digo muy claro porque está en la carta, dice, no las abandonaría a menos que se me convenciera de que son falsas. Es decir, Weil no dice que estas son sus netas, son sus verdades, sino que tiene una disposición de ánimo de ofrecerlas o de mostrarlas, pero también es capaz de decir, ok, no creo en esta ya, por tal o cual razón. El problema que ve Weil es que en realidad la iglesia no ha tenido la rigurosidad de dar las respuestas de por qué son falsas. El punto o el meollo que está jugándose en la carta no es una teología. Weil no le gusta la palabra teología, no la usa, no es algo, es más, nosotros que ahora ha pasado mucho, sí, han pasado los años, decimos que es mística y mística y mística y una persona que está cerca de Dios y
por lo tanto, ¿no? Deberías tener un cierto conocimiento teológico, ¿no? Pero en el fondo, Weil nunca se dedicó mucho, por cierto, ahí va un poquito de una pregunta que me estaban diciendo, no está tan interesada, aunque sí lo estudió, por ejemplo, la historia de la iglesia, o ciertos concilios, o ciertos cambios, tiene mucho, ha leído bastante de eso, pero no es una doctora en teología sistemática, por ejemplo. No es algo que le esté robando la atención, la teología. Lo que le interesa a Weil desde su pronta juventud hasta su muerte, a los 34 años, es la vida humana. Es cómo vivimos. ¿Vivimos bien o vivimos, las dos palabras que usa Weil es, vivimos con qué tipos y qué grados de opresión o vivimos con qué tipos y qué grados de libertades? Son los dos grandes conceptos en que Weil está viendo a la vida humana, que sí, son lentes marxistas, pero también nosotros podríamos decir que son lentes de la vida cotidiana. Si sentimos una opresión, algo que nos está haciendo más chiquitos, o nos sentimos expansivos, más amorosos, más cercanos a la vida. Entonces, hay dos palabras muy importantes para entender el Evangelio según Simone Weil. No un evangelio, repito, al estilo que podríamos decir que hemos leído nosotros o que la propia iglesia, por ejemplo, católica, favorece, sino que realmente Weil sí le está leyendo con claves propias. Y estos dos conceptos son atención y de creación. Atención lo vimos en la sesión pasada, pero es un concepto muy, muy importante porque es casi la manera en que Weil nos está diciendo que la gracia, Dios, lo divino, el amor, es un órgano de percepción distinto a los que conocemos. Ya no son los ojos, la boca, la piel o la mente, los órganos de la percepción, sino que hay un, digamos, séptimo órgano de percepción que ella va a llamar como atención. Y este séptimo órgano de percepción proviene de Dios, es gracia en sí mismo y se puede cultivar. Y la única manera de cultivar la atención, repito, aquí atención no es una palabra que signifique pon atención niño en clase, no es eso. La atención es toda una manera en que el alma ahí está la segunda palabra, se decrea, es decir, toda una manera en como nosotros como seres humanos cedemos lo que creemos que somos, o sea, cedemos, lo que va a decir Weil, cedemos parte de nuestra creación, parte del hecho de co-crear, parte del hecho de querer este mundo como nosotros lo hemos planificado, eso sería la creación. Para Weil es, ok, lo que necesita el hombre, como el primer punto de su evangelio, es descentrarse, ver con suspicacia lo que dice o lo que grita el ego, lo que dice esto es mío y esto quiero, y solo a través de esa como distanciamiento de todos los apegos puede ser alimentada la atención. Entonces, bajo este clave, atención de creación, la vida humana está en juego en el Evangelio según Simone Weil. La vida humana, no tanto la relación teológica de que si Dios encarnó o no encarnó, solo le va a importar a Weil que la encarnación sea algo para que a los hombres vivan con mayores libertades y con menos opresión. Importantísima esta clave. Claro, Weil no está hablando en vacío, le interesa el cristianismo, el mito del cristianismo. La otra sesión usamos una palabra que a ella le gustaba. El cristianismo es un metaxú, es decir, es un lenguaje con el que ella decide trabajar. Yo creo, y lo dice también ella, porque se esforzó en hacerlo, que pudo haber sido el lenguaje judaico, o el lenguaje de chino, o el lenguaje tal vez de la India, si Weil hubiera vivido en esas condiciones. Weil no, digamos, llega al cristianismo por una especie de conclusión y también por una especie de saberse dónde nació. O sea, Weil tiene muy claro que nació en una civilización occidental, en Francia, donde todos los signos son cristianos. Y, en buen sentido, lo voy a decir en una parte en la carta, cambiar de religión es muy peligroso porque es cambiar de lenguaje. Entonces Weil dice, y lo tengo para cada textos, ¿no? Ella revisó cosas del Tao, revisó cosas del Bhagavad Gita, pero sabe algo muy claro. No es su lenguaje. Entonces,
Yo más que decir que sí, hay una cierta, obviamente, filiación con el lenguaje de Cristo y el Evangelio, yo más bien diría, hay una claridad de que Weil está atrapada en la opresión llamada cristianismo, que es muy distinto. Y después, cuando te das cuenta que tu opresión se llama cristianismo, como institución, como lenguaje, como mundo, entonces ella ya puede plantear ciertas libertades que pueden surgir de tener claro de dónde estás parada. Dice Maurice Blanchot, que por ahí es un filósofo importante francés, que las afirmaciones para Simone Weil son a menudo una manera de cuestionar o una manera de probar. Es decir, lo que estamos leyendo en esta carta a veces suenan como garrotazos, ¿no? Como que no hay dudas. Pero yo les pondría un poco como, nos hace a nosotros dudar, aunque al mismo tiempo defender. Para eso están sus cuestionamientos. No lo veamos como que Weil está en la cruzada de defender cada una de estas tesis. Ok. Ahí. ¿Se movió para ustedes? Ahí. No, está bien. A ver, esto se movió. Aquí está. Ok, entonces, para dejarlo clarísimo, Weil, teóloga, no, y no le va a gustar nunca el término, y de hecho va a tener mucha suspicacia a cualquier contenido que llamemos de orden religioso o místico. Yo diría que vamos a dar una definición de mística para Weil, pero está siempre como muy tranquilos, no me tomen como alguien que habla de las cosas del espíritu, solo sí, y aquí están las dos frases que usa Weil, las cosas del mundo son los criterios de los asuntos espirituales. Debe reconocerse que la religión no es nada más que una manera de mirar el mundo. Weil dice que la fe, lo vimos también en la sesión pasada, es eso, una manera de iluminar las cosas del mundo, de darnos perspectiva y de, por lo tanto, cómo la religión, en última instancia, o la fe, es una manera de vivir en el mundo, darle sentido a las cosas. Hasta ahí, digamos, es el gran peso que le puede poner a lo religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que religión, sociedad, lenguaje, cualquier ámbito, digamos, grupal, comunitario, es en sí mismo una religación para Weil. ¿Una religación de qué tipo? Bueno, material. ¿Qué es lo espiritual entonces? Lo espiritual para Weil no es siempre materia de Dios. Y como es siempre materia de Dios, de hecho para Weil, en ese sentido, podemos decirlo modernamente, es apofático. Weil no va a decir las cosas de Dios, no tiene la capacidad de hablar sobre Dios, solo puede hablar sobre las cosas del mundo. En ese sentido, quien, digamos, se meta en temas de orden estrictamente teológico, que prácticamente eso significa estrictamente que no existen, para Weil no le interesan. Hay un tema muy importante en Weil, que la biógrafa Simone Petremén y en general los escritores hablan sobre Weil. Weil ciertamente pertenecía a un linaje judío de nacimiento de parte de su madre. Repito, su abuelo era rabino, pero Weil nunca fue, ella lo cuenta así con mucha claridad, no sabía que era una sinagoga, no asistía a esas cosas, sus padres nunca promovieron ese tipo de educación, y lo que sí promovieron, y lo que es profundamente claro cuando uno se acerca a Weil, es la claridad y el amor que tenía al lenguaje griego, sobre todo al mundo de la Ilíada y al mundo del platonismo, de los escritos de Platón, que desde ahí ella distribuye una visión del mundo. De hecho, yo les diría que ella equipara Evangelio con la Ilíada, así de claro. O sea, ella no está diciéndonos exclusivamente que el Evangelio es tan grande, sino que también ve que en otros lugares, en este caso la Ilíada, ella encuentra un mensaje de la misma cualidad, o más bien de la misma, pues sí, de la misma importancia universal en la Ilíada, y también va a decirlo después con el Bhagavad Gita, por ejemplo. Entonces, Weil, más que relacionarla con un mundo judío o cristiano, de hecho, yo diría, no es tan buena al saber de lo cristiano, es mucho más entendida de esta relación muy europea que tiene
que es de saber mucho sobre los griegos y sobre la civilización que dio ese entendimiento. Después, les repito, al final de su vida estará muy, muy metida en estudios particularmente sobre Bhagavad Gita, sobre el mundo de la India. Quiere aprender sánscrito, traduce cosas del Bhagavad Gita, de ciertos Upanishads. También se mete con el Tao, no tanto, también con ciertos escritos budistas, pero muy leve. Y por último hace un estudio chiquitito sobre una cosa que se llama los cátaros. Súper importante, lo vamos a ver en adelante. Pero el punto que quiero rescatar es, Bail no es algo así tan cristiana, pues. Ella, digamos, es más una mujer muy cultivada en otras culturas. Entonces el tema es, pues bueno, lo dijo por ahí Rodrigo, ¿no? Pues, ¿por qué tanto énfasis en el cristianismo? Y al mismo tiempo parece que no habla de cristianismo. Porque Bail en un cierto periodo de su vida, de hecho, a partir de que sale de la fábrica, 1934, y que tiene varias experiencias, dice algo, por ahí vi un meme, que está en las redes, que dice que entre Simone Weil y Friedrich Nietzsche tienen algo en común, que los dos saben que el cristianismo es una religión de esclavos. De hecho, sí, esa afirmación que está por ahí en las redes es muy cierta. Para Nietzsche, esto es algo negativo, esto ha hecho la decadencia en Europa, pero para Bail esa identidad del esclavo con el cristiano es para ella la clave de la libertad. Entonces, cuando Bail en su experiencia se acerca, creo que tengo algo en el chat. Ah, sí, totalmente me recuerdo Nietzsche, muy bien, sí. Exactamente, Nietzsche y Bail en eso se parecen mucho, pero las conclusiones son muy distintas. Para Bail, lo que le ofrece el cristianismo como lenguaje es que al cristianismo le interesan los problemas de este mundo. Yo creo que sobre todo aquí somos latinoamericanos, y lo entendemos muy bien, yo creo que sobre todo en experiencias como la teología de la liberación, que más que preocuparse por cierto interiorismo, que suelen ser de otros tipos de cristianismo, estaba muy preocupado en América Latina sobre todo por procesos de justicia, de que Jesús quiere que la tierra sea para las personas que la trabajan, ¿no? Un poco un Jesús zapatista. Pero este tipo de lenguaje y discurso, que por supuesto el zapatismo también de eso se nutre, por ejemplo, está también en la conciencia de Bail. O sea, dice, el cristianismo es muy cercano a los problemas del mundo. En ese sentido, yo quiero o yo me nutro del lenguaje cristiano. Cosa curiosa, en las cartas dice ella, lo que me interesa del cristianismo es la justicia. Y la justicia es un concepto muy, pero muy platónico. Es uno de esos 4 grandes conceptos platónicos entre verdad, amor, justicia y bien. No es casualidad. Es decir, ella está viendo de reojo al cristianismo con ojos platónicos. Con ojos, aquí hay que ser cuidadoso. Cuando digo platónicos, no es porque Bail sea filósofa en el sentido, digamos, académico. Ella dice que Platón es el primer místico, el primer tipo con una clara definición de lo que es la gracia, de lo que es Dios y de lo que debe hacer el ser humano para nutrirse de esa fuente. Eso es Platón para Bail. Y por otra cosa que les repito de por qué obsesionada, digamos, con la Iglesia Católica, y en ese sentido, sí me gustaría, aprovechándote Alejandra, una cierta cercanía con Iván Illich, que es un filósofo mucho más contemporáneo, que Illich o George Agamben, un montón de filósofos, el propio Benjamin, relacionan que el problema de la modernidad, el problema de los últimos 100 años seculares, científicos, y digamos, sin valores, por así decirlo, o con los valores, por ejemplo, del exterminio nazi, provienen de la propia iglesia, provienen de una desviación, de una enfermedad, de un veneno que la iglesia implantó en la civilización occidental. Y entonces dice, claro, estamos ahí. Y al primero que hay que investigar para saber cómo está la crisis espiritual de nuestra época es, sin duda, a la propia iglesia. Entonces, tiene las dos excusas para voltear a ver a la iglesia. Ahora, ¿cuál es su diagnóstico que está volando por ahí en estas tesis que hemos leído? Pues son 3 el diagnóstico que va a usar mucho ella. Por un lado, la idolatría.
idolatría, que vamos a verlo, no como concepto judaico, sino como concepto platónico. Ese es el giro que da Bail. El gran animal, que es un concepto ahí sí muy de Platón. Está por ahí la caverna, el gran animal, también estamos leyendo literalmente la República. La República es el gran diagnóstico de Bail en torno a lo social y en torno a la vida espiritual de Occidente. Y por último, el uso o el invento, porque digamos, eso sí fue un invento cristiano, pero también un invento musulmán, por cierto, el de una suerte de uso de anatema. Anatema significa, si no estás, o si no consideras estos puntos, eres de los otros. Te excomulgo, como decimos. Okay. Bueno, yo en México prácticamente yo nunca lo he escuchado, pero parece que en otros lugares todavía se usa esa palabra. Dice, este es el diagnóstico de cómo andamos en Occidente, y también nos da un poco, o está intuyendo, qué puede curar estas enfermedades. Y son dos. El ateísmo, solo como forma de purificación, y un cierto misticismo que va a defender Bail. Bueno, la gran paradigma de Bail para entender lo social es la caverna de Platón. Eso para ella es idolatría. No está pensando en Moisés, no está pensando en toda la tradición judaica que está también obsesionada por la idea del ídolo, no va por ahí, sino exclusivamente en esta visión de la república, que no sé si, bueno, me gustaría recordar un poco la alegoría de la caverna, ¿no? La caverna muestra cómo vivimos, digamos, como encerrados en un mundo donde se prende un fueguito y se ven sombras, ¿no?, alrededor de una pared. Y decimos, ahí están, eso es lo real, esas sombras proyectadas por un fuego central. Y nos volvemos locos, nos emergen las emociones, nos pegamos, nos pasa la vida, ¿no?, que conocemos normalmente, entre el mal, entre el bien, entre no entender lo que está pasando. Pero lo interesante, digamos, de la alegoría de la caverna de Platón, no es tanto lo que ocurre dentro de la caverna, que es en realidad una serie de errores, sino que hay ciertos seres que están capacitados, que pueden romper sus cadenas, salir de la caverna, ver la luz divina y decir, claro, lo que estaba en la caverna estaba todo en el error. Ahora hay una cláusula en la alegoría de Platón de la caverna. Todo aquel que sale de la caverna y ve la realidad tal cual es, no puede decir, ya, pues yo ya me liberé, por así decirlo. Parte del compromiso del que sale a la caverna, dice Platón, es volver por aquellos que no han visto la luz de afuera. Entonces, esta imagen mental, esta alegoría que se está jugando, Bail tiene presente cuando habla de la idolatría en Occidente. ¿Cuál es la idolatría occidental por excelencia? Pues el ego. Nuestros deseos sin límite y que son exacerbados por lo colectivo. Dice Bail, el error de nuestro tiempo proviene del cristianismo sin lo sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que esa caverna en la que vivimos, que voy a decir un nombre, la civilización en la que vivimos, el cristianismo como lenguaje, aún el mundo secular actual tiene un cierto, o más bien le debe su lenguaje al cristianismo para Bail. ¿Y qué significa esto para Bail? Dice, el cristianismo instauró una forma social que, para nuestra desgracia, es que justo por ser institución, por dar normas, por decir qué es el tabú, qué es la sexualidad, cómo morir, cómo vivir, qué son los deseos, para qué trabajar, por ejemplo, ¿no? Imaginen esta ética del trabajo como la habló Weber en el último siglo, ¿no? También el capitalismo está pensado desde una cierta ética cristiana. Dice Bail, todo eso puede sacar fuentes y fuentes y fuentes de esta misma como desviación que ha tenido el cristianismo. Y cuando digo desviación es porque el cristianismo, que no está unido al mensaje de desapego de la cruz y de amor al prójimo de Jesús, todo eso para Bail es exclusivamente la relativización de lo absoluto. Es este mundo en el que vivimos, que es lo bueno y lo malo da un poco igual, vivimos mal o bien, la naturaleza nos da igual, porque está hecha para servirnos de ella. Y por otro lado,
la absolutización de lo relativo. Y esto es muy duro, porque dice Weil, la iglesia se inventó, lo dice en la carta, que ella es igual de importante que Jesús encarnado. Es decir, se absolutizó su propia relatividad, ¿no? Su propio hecho histórico, que es ser Roma, o ser la cantidad de cismas que hemos vivido, y tener toda la fuerza para decirnos, no, yo soy el camino, ¿no? Yo soy el puente, el mediador, el pontífice. ¿Cómo absolutizas al Papa? Diría Weil. Y dice, Weil, no solo es la iglesia, sino que la iglesia le enseñó a los partidos políticos, a las naciones, a absolutizar lo relativo. Y ahí tenemos el gran problema de los nacionalismos a partir del siglo XIV, que el rey se convirtió en una especie de Dios. Y después la revolución se convirtió en una especie de Dios. Y después ciertos ideales de la época se han convertido en una especie de Dios. ¿Quién puede discutir, por ejemplo, la idea de derechos humanos? Es una absolutización de lo relativo, diría Weil. ¿Y de dónde lo aprendimos? Del cristianismo sin lo sobrenatural. Entonces tenemos una imagen ahí muy linda, donde pues el cristianismo es una especie de monstruo terrorífico, donde nos proyecta, pues literalmente nuestro ego, nos proyecta cosas que mediocremente tenemos. La iglesia proyecta de alguna manera una suerte de licencia a nuestra codicia. Tiene licencias para la lujuria, tiene licencias para la envidia, tiene licencias para cualquier otro de los pecados. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido en que estás con la iglesia. En el sentido que la iglesia permite ciertas instituciones. En el sentido que la iglesia ha devenido, al igual que la civilización occidental, con esos problemas. No, digo, está clarísimo. Dice Weil, ¿cómo es posible que la iglesia ha tenido tantos y tantas caídas y escándalos y muertes y asesinatos y misiones y niños y pederastía y no sé cuántos robos, ¿no? Es decir, la iglesia en sí mismo es ese monstruo que tiene un gran problema de fondo, que es, dice ser la representante del bien, es decir, para Weil, tiene licencia para hacer el mal. Y todos la que la acompañen tienen licencia para hacer el mal. ¿Y eso qué significa? Lo transponemos, no solo es la iglesia, que si estás con un partido comunista, tienes licencia para matar al que no es comunista. Tienes una nación, soy soldado estadounidense, tienes licencia de matar al que está en contra de tu guerra. Es el mismo mecanismo que la iglesia ha implantado. En otras palabras, que cualquier facción, política, nacional o religiosa, juega con la idea del bien, se la apodera y hace que todos los deseos del grupo sean permisibles. ¿Por qué? Porque el fin es más importante que los medios. Entonces dice Weil, toda colectividad es objeto de idolatría. La atención, ¿y por qué? ¿No? Aquí está la definición de por qué. La atención es ausente en la colectividad. No importa poner atención, no importa este órgano particular del amor, porque en el mundo de lo social, en el mundo de lo colectivo, ya hay otros que te están diciendo qué hacer, qué valores preservar y qué tipo de vida vas a hacer. Lo tenemos muy claro. Vas a vivir para comprarte una casa, vas a tener seguramente hijos, por favor, que seas heterosexual, y proyecta a tu hijo, de lo mejor de la manera posible, una escuela pagada, ¿no? Por favor, cara. Ese tipo de valores hacen que la atención sea ausente. Está distraído para el ego, un ego que además se siente a gusto porque no tiene que hacerse cargo de él, solo tiene que seguir, ahora sí que decimos un poco a la borregada, ¿no? Y dirigiendo toda esa energía que somos, sobre todo a nivel, digamos, del amor y de la transformación que tenemos por dentro, da igual, no hay que transformarnos, solo hay que estar o aparentar estar con la colectividad. Es decir, el marco para la postura ética, o la verdad, es superada por un espectáculo ruidoso que es lo social. Y repito, esto mismo diagnóstico está desde la iglesia, pero se va a traspolar a los partidos políticos, a las naciones, a las identidades y a ciertos valores modernos. Y bueno, ahí tenemos cómo la iglesia en realidad, pero vuelvo a decir, cualquier colectividad, en realidad está comiéndose a nosotros
para que ella siga viva como fin. Porque ella en sí mismo, diría un filósofo mexicano llamado Gustavo Esteva, ella en sí misma es abstracta, no existe. Entonces necesita de nuestra energía y de nuestra, que cedamos toda nuestra capacidad para que ella exista. Es decir, el nosotros crea una licencia, tiene una cierta autoridad y construye un consenso. Por lo tanto, está en contra de la verdad, está en contra del bien y está en contra de la justicia. Literalmente la colectividad del nosotros es el interior de esa caverna platónica que, por lo tanto, está en contraposición de los valores platónicos. Repito esto porque, aunque lo está leyendo en clave cristiana, también está esta visión que todo el tiempo está en juego, platónica. Dice más Bail en torno a esta frase de Mateo, el Evangelio, que habla muy bien de qué es la iglesia y por lo tanto los otros puntos que hemos hablado, ¿no? Dice, en Mateo, la ocasión donde Jesús se fue 40 días en el desierto y se le aparece el diablo y le dice, bueno, dice más bien el Evangelio, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Exactamente la misma función tiene la iglesia. Exactamente la misma función tiene cualquier colectividad. Todo esto te daré, mis valores, te daré una capacidad de verdad, te diré qué es el bien y te diré cuál es la justicia, si me adoras a mí. Bail equipara la iglesia con el demonio, con el diablo, y equipara, por tanto, a los partidos, a los nacionalismos, a las identidades y a los valores de este mundo, como los derechos humanos, los equipara con el diablo. Un claro ejemplo de cómo el diablo es tan perfectamente instalado en la iglesia. Y por eso le encantó a Bail y por eso estaba obsesionada con este tema. Bail, francesa, esto ocurrió en Francia, una cierta sección del sur de Francia, en la Edad Media, había un grupo, un pueblo que se llamaban los albigenses, y que la iglesia, en sus escritos, llamaba despectivamente los cátaros. Los cátaros, en griego, significa, como catarsis, los puros, o los que se creían puros. En realidad tenemos muy poco de los cátaros. De hecho, solo tenemos los juicios de la iglesia contra los cátaros. No tenemos información de los propios cátaros. Entonces, Bail dice, miren, qué tan diabólica es la iglesia y qué tanto, yo diría, qué tanto inventó, voy a usar un término de Agamben, el campo de exterminio, qué tanto inventó el genocidio a la iglesia, que fue la primerita en, por un motivo religioso o espiritual, pedir que destruyeran toda una civilización, los cátaros, en el año 1209, que fue llevado a cabo por los templarios, de hecho. Bail dice, esa es la prueba de que la iglesia ha instalado en este mundo el totalitarismo a partir de lo que estás dentro de ella o no estás dentro de ella. El anatema sit, es incompatible o no compatible, es ya la muerte de un pueblo, es el genocidio de los albigenses. Bueno, la cruzada de los albigenses. Imagínense la locura que nos está diciendo Bail. La iglesia le llamó cruzadas a la muerte de seres que creían en otra fe. Preguntémosle a los comunistas qué cruzadas han hecho. Preguntémoslos a la 4T qué cruzada tiene ahora. Preguntémosle a cualquier partido de identidad qué cruzada lleva a cabo. Bail dice que todas estas colectividades usan letras capitales. Los comunismos, las democracias, los derechos humanos, la libertad, lo digo para algo más moderno, pero podría estar ahí la Iglesia Católica o Cristo. Imagínense los grandes valores. Dice Bail, en lo mismo que les vengo comentando que repite Gustavo Esteva, estas abstracciones solo matan personas. Y a nadie le han dado vida. A nadie le han clarificado nada. A nadie le han dicho cómo vivir la vida. Ni el comunismo, ni la democracia, ni la libertad. Y dice Bail, clarificar el pensamiento, desacreditar las palabras intrínsecamente sin sentido,
así como definir el uso de otras a través de un preciso análisis, hacer esto, por extraño que parezca, puede ser una manera de salvar vidas. De hecho, yo diría que la carta en sí mismo tiende a hacer esta precisión o este nivel de análisis porque ella, lo va a decir al principio de la carta, le parece que está en juego la salvación de muchas vidas. Estas mismas cuestiones que estamos abordando dependen de nuestra vida y de muchos otros. Cuando digo que depende de nuestras vidas, aquí acabamos de escuchar un testimonio de que alguien, no sé quién te lo dijo, pero alguien te dijo que estabas excomulgada. Eso es quitarte la vida para Baal. ¿Cómo alguien te dice te excomulgo? Para Baal te diría, esas palabras te están matando y esas palabras además están mal dichas, porque ni siquiera entiendes qué es excomulgar bajo este régimen de pensamiento. Y ahí surge esto, ¿no? Que muy bien ahí lo leyeron. Que la religión como fuente de consuelo constituye un obstáculo para la verdadera fe. Cuando dice consuelo Baal, consuelo es, me uno al abstracto, me uno a estos valores, a estas letras capitales, y dejo que mi vida se vaya por ese camino o ese sendero de la caverna, de las sombras, del mundo donde cedo la verdad, la justicia, el bien, lo cedo a alguien más, que es la institución. Y solo en ese sentido, dice Baal, porque puede haber otro sentido del ateísmo, pero solo en este sentido, el ateísmo es una purificación. Es decir, en la medida en que el ateísmo nos ayudaría a darle un cerco, a poner en su justo lugar a las instituciones y a lo que nos piden, a lo colectivo, ahí el ateísmo es muy, muy valioso para Baal. Ok, pero el ateísmo, valioso, porque purifica, porque permite el pensamiento, debe estar acompañado de lo que ella llamó una cierta mística del trabajo. Yo uso la palabra trabajo porque es muy importante no desviar tanta la atención a una cierta mística, por ejemplo, digo, mañana va a ser el curso sobre Teresa de Ávila, una cierta mística del arrobamiento. Baal no es una mística de arrobamientos. Baal es una mística por lo que pretende compartirnos que vivamos, es decir, por la experiencia que quiere que vivamos, pero no tanto por los signos que a veces malamente se pueden equiparar con mística. Ahora, en su vida tuvo 4, digamos, grandes experiencias, 2 de ellas llevamos de signo místico, bueno, 3 más bien de signo místico, porque están ligadas a un lenguaje cristiano. Pero, de hecho, yo les diría que la primera experiencia mística que ella la transformó y que podría decir que está claramente en el mundo del misticismo es cómo ella trabajó en una fábrica y cómo la fábrica le hizo entender cosas del dolor humano. Eso ya era un misterio para ella. No le pone ese nombre, después lo pondrá, pero ya está ahí el misterio, viviéndose, encarnándose en su dolor en la fábrica. Después será en una visita a Portugal, donde vea una oración, una celebración religiosa. Después será en Asís, en el 37, donde con un profundo dolor que sufría migrañas, se hinca y dice sentir que Jesús se le apareció, lo sintió cerca. Y por último, en la abadía de Solemes, que es una abadía benedictina, al escuchar el canto gregoriano. Ahora, de estos 4 episodios místicos, lo importante no es tanto el lenguaje cristiano, digo, sí lo es, sino sobre todo el cambio de perspectiva de la vida que le da a Baal. En el primero, el del mundo laboral, el mundo de la fábrica, le permite reconocer que este mundo, el hombre no es autónomo. El hombre es de la misma naturaleza que las máquinas. Está ligado a un preciso mecanismo. Del mundo en Portugal, aprendió que el llanto de la Virgen, el llanto que hacen en esta procesión, de eso está hecho el ser humano, de la incapacidad, de la impotencia. De su cercanía en Asís, aprendió que en el más profundo dolor puede haber gozo cuando se acerca al amado, en este caso Jesús. Y en Solemes reconoció, lo dice así, que
cierta belleza en el mundo, en este caso el canto gregoriano, es claramente un indicio de que Dios está presente. Repito, me gusta este título de, si vamos a decirle mística a Baal, hagámoslo como creo que a ella le gustaría, que sería mística del trabajo. Cuando digo trabajo, no es exclusivamente algo como obrero o sindical, sino sobre todo esto. El secreto de la condición humana es que no hay equilibrio entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza que le rodean, las cuales le superan infinitamente en la inacción. Tan solo hay equilibrio en la acción con que el hombre recrea su propia vida en el trabajo. La frase es brutal. Equipara recrear la vida, es decir, la manera en que vivimos, con el trabajo. Eso es trabajo para Baal. Dime cómo vives y te diré cómo trabajas. ¿Y con qué trabajamos? Otra clave bailiana es, exclusivamente trabajamos con la materia. Exclusivamente trabajamos con lo que no podemos, además, controlar en última instancia. Por eso necesitamos atención, por eso necesitamos consentimiento, por eso necesitamos el órgano del amor. Porque en realidad con lo que trabajamos nunca va a ser nuestro y a nuestra disposición. Esa contraposición, ese dolor, esa cruz, literalmente Baal dice que esa es la cruz humana, la contradicción entre yo pienso, yo deseo y el mundo que se impone, que oprime, ahí está nuestra vida, ahí está la mística del trabajo. Y por último, solo pongo esto del catecismo de la Iglesia Católica porque Baal dice algo así. La mística del trabajo va acompañada de una vocación humana. Y me gusta la definición de la propia Iglesia. Dice, la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del único Hijo del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Baal dice que esta mística del trabajo es profundamente personal, pero justo como su gran crítica a la bestia, a la colectividad, a la iglesia, es que también debemos entender que está afectado toda la comunidad humana en esta vocación que vamos a decidir. Esto es importantísimo como para dar el cierre de lo que Baal nos dice en estas tesis. Bueno, yo he terminado y tenemos 17 minutos para preguntas. No, Bueno, muchas más bien, gracias, Manuel, fue genial, o sea, cómo nos los resumiste todo en este espacio y muchas gracias, de veras que eres brillante para acomodarnos estas ideas, ¿eh? Muchas gracias. gracias. Perdón, más bien ya tengo aquí las preguntas. No sé si volvemos a ellas o les parece que más bien ya fueron un poco contestadas. Si quieren, igual volvemos a levantar las manos si tienen las mismas preguntas. Si no, ahorita yo vuelvo a ellas. ¿Va? Y creo que pidió la palabra a nadie. No hay nadie, a lo mejor Ok. sí las que tienes apuntadas. Ok. Bueno, creo que César preguntó particularmente en torno a la religión, iglesia, institución. ¿Y en qué sentido una religión determina lo profano y lo sagrado? Bueno, creo que lo vimos en cómo Baal equipara todo lo colectivo, sea partido, sea nación o sea religión, como un serio problema. Nunca, más bien, sí tiene su valor, es importante que haya cierta tradición, pero con mucho cuidado de no vernos arrastrados por sus valores. Y bueno, y que determine lo sagrado y lo profano, sin duda no tiene, esa no es una función de la iglesia, no es una función de la religión. La religión solo, lo va a decir, solo nos debe capacitar en la disciplina de la atención, de los misterios de la fe, pero no podría decirnos que, no, en esto no creas, porque no tendría sentido, esa no es su trabajo. Bueno, por acá también Rodrigo
Dice, este tema, ¿no? De cierta universalidad del cristianismo, ¿no? Y como me parece que la clave muy baileana de lectura es que ella lea el cristianismo con el platonismo. Y creo que en general pasa al revés. El cristianismo lea el platonismo desde el cristianismo. Entonces yo creo que Weil por eso equipara, por ejemplo, el logos o el verbo de Juan con toda la discusión cósmica que tienen los estoicos o el platonismo. Y por eso, digamos, para ella es tan natural hablar de encarnación y de logos como si estuviera hablando de constelaciones o de amor fati, porque están como en el mismo nivel. En ese sentido no es tan cristiana, pues, o cristológica. 3 preguntas muy fuertes de Tim, de la reconciliación entre encarnación con reencarnación. Yo no sé, a ver, yo también conozco un poquito la doctrina de reencarnación. No sé si te estás refiriendo particularmente a alguna de India, o sea, como, o si te estás refiriendo a una platónica, como la metempsicosis. Pero bueno, yo creo que no usa la palabra reencarnación para hablar, por ejemplo, de Osiris o Vishnu o Jesús. Creo que pudiera usar más bien la palabra avatara, un avatar, que es una palabra hecha más bien india, de cómo sí se ha encarnado en muchas veces Dios, o que siempre se está encarnando. Eso sí eso es muy Weil, pues. O sea, si le ponemos la exclusividad a Jesús, algo está muy mal. Algo, entonces, lo dice en la carta. Entonces, muchos desgraciados, ¿a quién le van a culpar? ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. Entonces, yo diría que más bien, más que reconciliar encarnación con reencarnación, creo que Weil tiene una claridad de la palabra avatar, que se usa mucho en las espirituales de India, que es esta idea de que se encarna Dios de manera, digamos, localizable, aunque en realidad es eterno, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, ahí me meto en muchos problemas porque también dice Weil que el docetismo es un gran problema. El docetismo es creer que la encarnación es una especie de ilusión. Y bueno, pero eso es un misterio de fe. Entonces, digamos que la encarnación cristiana y los avatars de otras culturas, yo los dejaría como en suspenso un poco, pero los considera, pues. Ya respondí un poco sobre la historia de la iglesia, de que Weil no, o sea, sí sabe de la historia de la iglesia, pero no es tan preocupada por esos postulados. Y de hecho, en la última sesión vamos a hablar sobre las grandes cuestiones sobre preguntas en torno a la historia de la iglesia. Literalmente de eso se va a tratar la última sesión. En torno al Adgentis, bueno, también expliqué por ahí que no hay mucha afiliación de Weil e Israel, en realidad. De hecho, creo que más bien Weil es una gran crítica de Israel. Emmanuel Levinas le dirá que es una crítica infantil, porque en realidad no conoce a Israel, pero ahí lo dejamos. Y por la pregunta de, ¿estoy dentro o fuera de la iglesia? ¿No? Porque que me decías por ahí que es una mala noticia saber que la iglesia es lo que es, ¿no? Saber si estás dentro o fuera de la iglesia, creo que hoy en día, bueno, ok, desde la perspectiva de Weil, te diría, ¿alguien puede prohibir la misericordia divina? No. En ese sentido estás dentro de la iglesia. Y eso también hace que Weil esté dentro de la iglesia. Ahora, vas a ir a preguntarle a alguien en la institución por qué hiciste A, B o C, pues prácticamente es pedirle que te juzgue. Y ahí puede ser que no estés dentro de la iglesia. Pero bajo esta visión legalista, legaloide, es una visión de la caverna. Es una visión de que es una institución, de que te pone o te da certificados o te los quita. Si esa es tu relación con la iglesia, digamos, Weil te diría, escapa a esa relación. Y vive la relación de la mística, del trabajo, una relación más íntima. Y ahí sí estarías siempre dentro de la iglesia, ¿no? Hasta ahí creo que por aquí tengo preguntas de Alejandra. No, más que pregunta, un poco como reflexión y de repente tú mencionabas sobre esto de como la totalización de los derechos humanos, de la democracia, ¿no? Como señalabas esto, ¿no?
y pensaba en que sí coincido, ¿no? En que aunque ciertamente los derechos humanos se han convertido en un discurso de alguna forma totalitario, estaba al final en eso, en una institución, pensaba en también como, justo como la mística que hay detrás de los derechos humanos, ¿no? En la posibilidad que hay en ellos de ser como un paraguas de protección, ¿no? Y a lo mejor aquí me voy a ir como a un terreno como mucho más pragmático, pues, y pensaba como, incluso en esto que plantea Simón de como caer en paganismo, ¿no? Cuando se cuestiona a Dios, ¿no? Cuando quienes de alguna forma han vivido como las atrocidades de la vida y destierran a Dios de sus vidas, ¿no? Y que esto se convertiría en algo pues descalificado por la iglesia, ¿no? Y entonces pensaba muchísimo, lo digo así, ¿no? A lo mejor es un exceso de realidad y de traer como esto de ir como más a la actualidad, ¿no? Pensaba muchísimo en las familias de desaparecidos, ¿no? Que tal cual, así lo plantean, ¿no? O sea, para mí Dios ya no existe, ¿no? O sea, quienes eran creyentes, en el momento que viven esta situación de desaparición, dejan de creer en Dios, ¿no? Totalmente. Y curiosamente, a lo mejor justo ahí estoy respondiéndome también, ¿no? Pero sí me quedé como mucho reflexionando porque justo en lo que se pueden sostener es en esta idea de los derechos humanos, ¿no? Justo ahí es donde encuentran este paraguas y esta posibilidad de encontrar pues este consuelo también, ¿no? De justicia precisamente, ¿no? Una posibilidad, una ventanita a una posibilidad de justicia, ¿no? Entonces me quedé como pensando en esto porque sí, sin duda es muy cuestionable el tema de los derechos humanos, ¿no? La centralidad que hoy tienen, discursiva, ¿no? Pues sí, lo que significa para narrativamente para grandes potencias como Estados Unidos llegar a intervenir países a nombre de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero también como la otra posibilidad de quienes han vivido como violencias y que han vivido los estragos de este mismo sistema, lo que significa también esta ventanita, ¿no? De una posibilidad de justicia. Entonces, nada más como que con eso me quedaba, ¿no? Como, a lo mejor sale un poco de esta carta de Simón y estas tesis que leímos, pero sí me hizo como mucho ruido y quería comentar. Gracias. Por el tiempo, me gustaría escuchar a Zaira, Margarita, Tim y Rodrigo, y al final, si puedo comentar. Y entonces les pediría algo muy concreto, por favor. Ay, ya no oigo nada. Mi internet está muy mal. ¿Zaira? ¿Margarita? Oh, sí te escuchamos, Zaira. Ah, dale, Zaira. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí, adelante. ¿Sí me oyen? Sí. Fíjate que a mí también ahorita que mencionaste entre estas bestias que llamaste como gran animal, entre ellos a los derechos humanos, como que algo hizo clic adentro de mí, como que no fue como tan fácilmente digerido, ¿no? Pero bueno, creo yo que lo que hace que estos como grandes discursos o grandes metarrelatos o grandes ideas sean precisamente una colectividad o como un gran monstruo aplastante, es precisamente la asunción de tomarlos, o la cosa de tomarlos como dogma. Creo yo que ese sería a lo mejor lo que tienen en común todos estos grandes animales, como los llamas acá,
bueno, como el hecho de no cuestionar, de no revisar, de que no sean espacios como significativos para las personas y que se empiecen a asumir pues sin ningún cuestionamiento y sin ninguna duda, ¿no? Entonces creo que en ese caso pues cualquier cosa que hacemos los seres humanos se puede llegar a convertir en eso, ¿no? Y en ese sentido pues creo que es como una gran defensa, digamos, de la filosofía. Al final de cuentas, creo yo que la forma en la que está diciendo Bale o hablando acerca de la atención tiene también que ver con el hecho de hacer filosofía, de que no haya ni una sola cosa que no sea cuestionable y del peligro que acarrea el hecho de que dejemos de cuestionar incluso las verdades en donde depositamos pues la verdad o el bien en determinados momentos de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa manera siento como que empecé como a comprender el por qué estaban los derechos humanos ahí y cuál sería o cuál es la razón por la que podrían colocarse a un lado de la religión y de estos como grandes animales, ¿no? Y bueno, por Gracias. lo demás, ya, si todavía me oyen o ya se me cortó todo. Sí, solamente te voy a cortar un poquito para Bueno, escuchar a Margarita. Gracias, muchas gracias. Está muy mal mi internet. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Manuel, yo algo, espero que sea rápido. Aclaraste muchísimas de las dudas que tenía, o sea que de veras espléndida la exposición, pero me quedaron dos cuestionamientos. Uno, bueno, los cuestionamientos de Bale, por supuesto, brincan, yo creo que a cualquiera de nosotros en cuanto se leen, y me parece interesantísimo que la vida esté hecha para cuestionarla. O sea, eso me parece muy interesante. Pero me parece todavía más interesante cuando hablaste también de los monstruos. Por ejemplo, cuando habla de las misiones, creo que es el punto 10 de las misiones, ellos también tenían un monstruo, no de la iglesia, también era un monstruo del reinado, ¿no? Por ejemplo, los españoles, pues eran un monstruo y ellos perdieron, no sé si acabaron siendo mártires, por supuesto, pero perdiendo toda la atención de la que habla Bale. O sea, ellos también con esas guerras también tenían mucho poder, ¿no? Entonces, pues no sé si es iglesia o es política o es todo junto, o digo, si es todo junto, por supuesto, pero entonces, ¿qué tantos misioneros fueron mártires y qué tantos fueron santos y qué tantos fueron místicos y qué tantos no fueron nada, ¿no? Porque más bien, pues yo creo que no fueron nada. Y la otra es lo de los sacramentos, si la parte esta de la decreación de la que habla Bale, esta parte del agua, que me pareció maravillosa, o sea, cómo volver a nacer, hablando ella del sacramento, entiendo yo que pueda ser del bautismo, ¿no? Cómo volver a nacer o cómo volver a recrear en lugar de decrear. Esa es mi duda, porque los sacramentos, ella habla de los sacramentos, pero no vi en la presentación en dónde encajaban, ¿no? Gracias, sí. Tim y Rodrigo. Tim. Hola, discúlpame, ya no estoy en cámara porque ando en pijama y con los ruleros y la red, así que sorry. Bueno, así como hay un aprecio a Simón, creo que también debe haber una crítica, porque todas las personalidades tienen que tener una crítica, ¿no? O sea, si no caemos en el culto de la personalidad que tanto daño nos han hecho. No, sobre todo para algunos que son devotos de santos. Bien, tengo dos observaciones para Simón. La primera es, ¿por qué tanto purismo, no? O sea, está bien su adhesión a lo platónico, pero ¿por qué? Una filósofa como ella no cuestionó eso. Si cuando uno lee sus escritos, ella intuye que para Jesús el medio capital de salvación no es tanto la pureza, sino la justicia. Y mi segunda observación para con ella es, ¿qué faltó para que no hagas un manifiesto al estilo Beguina o Hildegarda, ¿no? ¿Qué pasó? Porque no dio ese paso de hacer un manifiesto
a lo mejor contra ¿no? la institución. Listo, gracias. Rodrigo, por favor. Sí, bueno, yo tengo 3 preguntas concretas. La primera es, ¿cómo entiende las otras religiones? Si entiende las otras religiones como un otro también, porque de pronto me da la intuición de que no las entiende, o sea, no está dialogando con las otras religiones, sino como que las está totalizando, un poco pensando en la tesis de Elías, ¿no? Y luego, la segunda es cómo superar la colectividad. ¿Por qué? Porque me parece que aunque la colectividad, pues claro, tiene toda esta, se le puede hacer toda la crítica que se quiera, la colectividad a veces también surge pues de, pues esto, justamente de algo subjetivo, de algo personal, que sería pues el amor, ¿no? Y que después se totaliza, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes superar, ¿no? O sea, en el día a día, ¿cómo lo puedes llevar? O sea, si dices, bueno, sí, los derechos humanos se joden a las personas a lo mejor que están en Medio Oriente porque no tienen la libertad específica que quisieran tener, ¿no? Desde la visión de Occidente. Pero en la realidad también, pues, tiene que funcionar, ¿no? Uno tiene que, digamos, en cierto sentido, volver a la caverna. Si sales, te guías por tu Espíritu Santo individual, ya sea en el comunismo, en los derechos humanos, todo eso, pero después tienes que regresar, ¿no? Y eso también parece una tontería, pero también implica a veces reventar cabezas, ¿no? O sea, es complejo pensarlo, ¿no? Y la última que hay más bien, no sé, ahí no la pude pensar más, pero me llamó mucho la atención que hay una noción pesimista de lo que sería el trabajo, ¿no? De lo que sería la fuerza laboral concretamente. Entonces, ese es lo otro, si nos pudieras explicar un poco ahí más, porque lo mismo, ¿no? O sea, el trabajo al final de cuentas es necesario, ¿no? Entonces, eso me llamó también un poco la atención. Yo sé que en ciertas condiciones el trabajo puede ser, ¿no? Inhumano, lo que quieras, ¿no? Pero ahí me llamó un poco la atención, me hizo un poco de ruido también. Va. Bueno, muchas gracias. Sé que estamos en tiempo, pero voy de filón. Bueno, a ver, primer mea culpa de la noche. Jamás Simone Weil habló de derechos humanos, no era un tema en su época, así que ese es totalmente Manuel Ruelas. Pero justamente creo que es tan importante haber puesto derechos humanos porque los demás valores ya no están. Ya no nos preocupamos por la revolución, por ejemplo. Weil era obsesiva sobre la revolución y sobre qué demonios significaba eso, pero ya no es un tema. Entonces, yo, en ese sentido, creo que sí lancé la bomba adecuada, porque derechos humanos se conecta muy bien con esta pregunta de la colectividad. Y sí, tal cual, el mito de la caverna, el que sale tiene que volver. Entonces Weil dice, yo con cierto trabajo, con cierta atención, puedo ver a los derechos humanos como el diablo y puedo verlo como metaxú, puedo verlo como intermediario, puedo verlo como herramienta, puedo verlo como la única cosa que me une a los demás. Si a una madre de un desaparecido le digo, no, ¿cree en Dios? Perdona, ¿cree en Dios? ¿Eso te va a aliviar? Eso sería cínico y no compasivo. Pero si una madre llega y le dices, busco la justicia contigo al lado de los derechos humanos, entonces ahí serás compasivo y más cercano. Eso es un buen uso, a partir de tu alejamiento del mundo de las obras, de el metaxú, de los derechos humanos. Y se puede aplicar igual. ¿Cuál es el buen uso de la revolución? Bueno, el uso primero que nada alejado de tu ego y después de amor al prójimo. ¿Cuál es el buen uso de la libertad? Y así, subsecuentemente. Por supuesto, ¿cuál es el buen uso de las religiones o de la religión católica? Es ese mismo. Bajo ciertas reglas es tremendamente opresivo. Pero bajo otras, Weil, en sus últimos escritos, particularmente Echar Raíces, dice, no tenemos más que la tradición. Y si la quemamos, vamos a perder todo. Entonces, al mismo tiempo que critica a la iglesia, va a decir, lo único que tenemos sagrado en este mundo son esos mismos sacramentos que la iglesia ha creado. Para enlazarlo con los sacramentos y con el bautismo. Weil, lo único que pide de los sacramentos es que estén inscritos en el universo. Tiene ahí una cierta
una contradicción muy dura, porque sabe que los sacramentos dependen de las tradiciones, es decir, de los linajes de las personas, y al mismo tiempo quiere como despersonalizarlos y hacerlos de Dios. Ahí está, ¿no? Weil, por ejemplo, al final de su vida estaba muy triste porque decía que estaba escribiendo con un frenesí casi, no sé, divino, y decía, nadie me va a leer, estoy muy preocupada, ¿para qué escribo? Esto va a ser una pérdida de tiempo, qué mal. Y la siguiente carta que escribe es, no importa, el tesoro, el oro de este mundo está inscrito en el universo, no me necesitan, solo necesitan leer las estrellas. Digamos. Entonces está jugando estos dos lados, ¿no? La tradición es mala y es buena. De hecho, esa es la cualidad de la bestia o del gran animal. El gran animal no es que sea totalmente bueno o totalmente malo. El gran animal es animal solo porque no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Esa es la clave de por qué es animal. Porque no tiene discernimiento. Lo único que tiene discernimiento somos nosotros en términos de el alma individual, personal. Por último, en torno a la colectividad, yo te diría también que Weil defiende la cruz, es decir, un hombre que muere de manera violenta. Pero también Weil va a defender el Bhagavad Gita, es decir, cómo Dios le instruye a un príncipe matar a sus familiares. Está jugando los dos. No dice que el Bhagavad Gita está en el error. Yo te diría, Arjuna está trabajando con la cruz de una manera distinta como la trabajó Cristo. En torno a cierto purismo que tiene Weil, sí, sin duda. Yo creo que el mayor problema weiliano es que es invivible. Te lo dice alguien que tiene ese problema. Weil es demasiado, decimos de manera despectiva, gnóstica. Todo el tiempo parece huir al cuerpo y a la carne. Y de ahí también viene mucho de su relación con el trabajo. Para Weil, el trabajo, de nuevo, no está tanto unido a sindicatos obreros, aunque en una cierta medida pareciera que sí. Weil, en su gran libro de reflexión sobre la libertad y la opresión social, dice, claro, hay opresión social hecha entre hombres, ¿no? Capitalismo, máquinas. Y después dice Weil, pero no nos podemos mentir, la opresión ya es de la naturaleza. La naturaleza, si llega a una tormenta, te va a matar y no le preocupa la violencia que use. Entonces, Weil, en ese tono, es pesimista cuando habla, ¿cómo decirlo? Si eres pesimista porque sabes que un temblor es capaz de matarte, entonces ese es el tipo de pesimismo weiliano. Ve así al mundo. Te va a matar como quiera que te mate, pues. Esa es su mirada. Y sí, es invivible en gran sentido. Por último, y sí, yo creo que a Simone Weil le faltó leer la tesis de Elías González en torno a la no totalización de las religiones. Yo creo que vivió 34 años, en su época sabía menos. La verdad es que Weil no convivió realmente en persona, como en congresos internacionales de, no sé, de muchas espiritualidades. No había parlamento, pues, no conoció a esa gente. Entonces, Weil sí tiene un sesgo muy grande de conocer otras religiones, más que por libros. Y la verdad es que su sesgo también es esta preocupación. ¿Cómo le hago para conciliar un evento particular, el nacimiento de Cristo, con que todos los pueblos están inmiscuidos en la gracia? Entonces, en el fondo, está preocupada por encontrar los signos de la gracia en todas las culturas. Entonces, sí, en ese sentido, Weil está leyendo al mundo desde la gracia cristiana y pues sí, no podemos más que pedirle eso, ¿no? También por su lenguaje. Chicos, son 9:39. Muchísimas gracias, yo me siento muy emocionado. Sé que faltan muchas más preguntas, en WhatsApp pueden ser otras. Voy a mandarles las siguientes tesis y por mi parte, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Descansen. noches. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Y Patricia. Adiós. Nos vemos la Adiós. próxima semana. Bye. Chao. Gracias.